Bendiciones tengan todos mis amados hermanos de acá del Ministerio Evangelístico Internacional Ama a tu Prójimo. En esta mañana gloriosa y maravillosa, dando inicio a la antorcha encendida correspondiente a este día, lo vamos a hacer meditando palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para lo cual nos vamos a estar ubicando en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, para estar leyendo el versículo 7 al 9. Y dice la palabra del Señor: leo bajo la unción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que el Señor añada bendición a su divina palabra. Eterno y glorioso Dios, te adoramos, glorificamos tu nombre, dándote gracias, Padre, en este día, por permitirnos despertar, Señor, en victoria, con este refrigerio que hoy trae, Señor, a nuestras vidas. Señor, me presento ante ti primeramente, te pedimos perdón. Dios mío, que sea usted que en esta hora haga uso, Señor, de mis labios, de mi lengua, Señor, a través de ello. Envía la palabra, Señor, sazonada con la sal espiritual que venga de la presencia tuya. Esto te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vemos acá esta preciosa palabra descrita acá para que en ella meditemos nosotros, los que hemos sido llamados de parte de nuestro Dios, para que a través de la palabra nos consolemos. A través de ella podemos nosotros recobrar ánimo. Vemos que aquí el escritor de los Hebreos hace mención de aquello que el Señor Jesucristo, en los tiempos de su carne, de estar aquí presente entre los hombres, que se hizo hombre, dice la palabra, pudo el Señor hacer ruegos y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar. La palabra del Señor dice, amados hermanos, que Él vino a darnos ejemplo. En el tiempo cuando el Señor anduvo sobre la faz de la tierra, la gente se le presentaba y le decía maestro. Maestro, porque Él vino a enseñarnos el camino hacia la gloria eterna, a enseñarnos que en ese camino se presentan dificultades, que en ese camino vamos algunas veces, amado, caminar sobre espinos, vamos a caminar sobre pedregales, vamos a pasar desiertos, van a llegar muchos sinsabores a la vida. Y el Señor vino a darnos este ejemplo, porque dice en el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Esto que el Señor Jesucristo vino a señalarnos a nosotros, fíjese como dice, tomado de entre los hombres. Nosotros hemos sido tomados de entre millares de hombres, usted, yo y todo aquel que el Señor llama y atiende al llamado del Señor, es tomado de parte de Dios, y debemos de presentar ofrendas
y sacrificios por los pecados. Por eso Pablo en un momento dijo que debíamos presentar vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables para Dios, llevando y sufriendo los vituperios en nuestros cuerpos. Esto le correspondió al Señor Jesucristo. Él llevó la mayor parte que nos correspondía a nosotros, el mayor sufrimiento. Fíjese que Él nos da la enseñanza que Él, siendo enviado de parte del Padre, aún Él hizo ruegos con lágrimas, súplicas al Padre, que era el único que lo podía librar. Esto, amados hermanos, nos enseña a nosotros aquel padecimiento, amados hermanos, cuando dice que Cristo en los días de su carne ofreció esos ruegos y esa súplica y ese clamor con lágrimas. Se está refiriendo a aquel momento que allá en Getsemaní, aquella noche, cuando, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Él, apartándose de su discípulo y tomando con Él a Pedro y los hijos de Zebedeo, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor estaba entristecido, amados hermanos. No era esa tristeza y esa angustia, no tenían nada que ver con el temor carnal o los tormentos psicológicos de la cruz, los cuales estaba próximo el Señor a experimentar, a sufrir. Su tristeza correspondía, amados hermanos, porque en pocas horas debería beber por completo la copa de la ira divina en contra del pecado de la humanidad. Dice que el escritor de los Hebreos, que él hacía esos ruegos y esas súplicas con lágrimas al que le podía librar de este momento. Y dice en el versículo 39 de Mateo 26 que se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y esa alma estaba triste, era por esto, hermano, porque la obediencia, Él había venido a buscar, a rescatar lo que se había perdido. Y para rescatar lo que se había perdido, que es el ser humano, los hombres, debía de sufrir los padecimientos en la cruz del Calvario. Padecimientos que correspondían a la copa el cáliz de la copa de la ira de Dios. El furor, el cáliz es el furor, el enojo de Dios contra la humanidad por causa del pecado. Y todo el peso del pecado de la humanidad iba a cargar Él sobre sus hombros, y por eso su alma estaba entristecida. Y Él sabía que como Él estaba en un cuerpo humano que sufría, que se cansaba, que sentía dolor, Él sabía que no iba a poder solo. Y por eso le dijo al Padre: si es posible, ¿hay alguna posibilidad, Padre, de que se pueda pasar esta copa? ¿Hay alguna posibilidad de que, como diciendo, de que yo no experimente esto? Pero por eso dice el escritor de allá, de los Hebreos, amados hermanos, y aunque era hijo, por la obediencia, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió a sujetarse, a someterse a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que debía tomar la copa de la ira de Dios. Entonces vemos que allá en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, nuestro Señor Jesucristo, ahí en Getsemaní, haciendo ese clamor, cuando Él le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Y dice en el versículo 43 del Evangelio de Lucas, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios sabía, amados hermanos, el momento angustioso de su hijo. Dios sabía que estaba en el tiempo que él estaba en la carne y que no iba a poder tolerar el castigo que iba a caer sobre él. Y entonces, habiendo sido perfeccionado a través de este proceso, amados, la importancia del clamor. Es importante que el que se acerque a Dios, dice la palabra del Señor, debe de hacerlo en espíritu y en verdad. Si no hay un convertimiento, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay esa nueva criatura, no vamos a soportar las aflicciones del mundo. No vamos a soportar aquello que viene contra nosotros. No vamos a soportar pasar caminos con espinas, con pedregales, o cuando nos corresponda pasar el desierto. Es a través de la comunión, de la conexión con el Espíritu Santo de Dios. Y esto, para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nuestras vidas, amados hermanos, debe de haber ese convertimiento, debe de haber esa nueva criatura. El Señor Jesucristo tenía esa comunión con el Padre, pero vemos que Él, en el tiempo que estuvo aquí sobre la faz de la tierra, se mantuvo en comunicación con el Padre. Y es lo que nos corresponde a nosotros, porque sabemos, amados hermanos, que a través de tantos procesos, tantas labranzas, esos procesos de Dios en nuestras vidas corresponden, amados hermanos, para perfeccionar, para que cuando seamos nosotros perfeccionados, podamos alentar a aquellos que están pasando ese proceso. Pero hay que tener el ánimo y el deseo. El salmista David, que era un hombre que le tocó afrontar tantas dificultades, él decía en el Salmo 42 que así como el ciervo bramaba por las corrientes de las aguas, el alma de él clamaba por ese Dios grande. El alma de él tenía sed del Dios vivo. Y esto, amados hermanos, tenemos que nosotros tener ese sentir. Porque, hermanos, la vida del hombre, del ser humano, es tan frágil que tenemos que entender que sin Dios no somos nada. El Señor Jesucristo dijo que apartado de Él, el hombre es nada, nada puede hacer. Que es a través de nuestro Dios, refugiado en nuestro Señor Jesucristo, que podemos afrontar las dificultades. Hay que buscarlo en espíritu. El salmista dice buscar su rostro continuamente. Pudo decir David, es de continuo. A Dios hay que buscarlo, hermano. Dios no nos va a llegar porque nosotros seamos más bonitos, no. Dios hay que buscarlo en ayuno, en ruego, con súplicas, con lágrimas. Porque, como Él le dijo en un momento al pueblo de Israel, no es que tú seas mejor que otros pueblos. No, hermano. El apóstol Pablo pudo decir allá en la carta del apóstol Pablo a los romanos que no es que nosotros tengamos menos pecados que otros. No, amados hermanos. Ese peso del pecado está sobre nuestro cuerpo. Y cuando el Señor Jesucristo le correspondió en aquel momento, amados hermanos, cargar sobre su cuerpo el pecado de la humanidad, estaba experimentando el cáliz de la copa de la ira de Dios. Y por eso allá en Getsemaní, cuando estaba a escasas horas de experimentar este proceso doloroso, dice la palabra del Señor, que orando y clamando y llorándole al Padre, de su rostro caían gotas de sudor tan espeso, era tanto el dolor que sentía el alma de nuestro Señor, que aquellas gotas de sudor parecían gotas de sangre. Entonces el salmista nos enseña, amados hermanos, que de día, amados hermanos, las lágrimas vienen a ser el pan de cada día y de noche de cada uno de nosotros.
de todas las aflicciones, de todo lo que nosotros tenemos que afrontar a diario. Y van a ver quienes van a decir, como le hacían al Señor en aquel momento, que pasaban cuando lo miraron en la cruz del Calvario y meneaban la cabeza. El salmista David dice que algunos le iban a preguntar, ¿dónde está tu Dios? Ese Dios, amados hermanos, está ahí en el proceso, trabajando para perfeccionarnos, para hacernos cada día, amados hermanos, luminares, resplandecientes sobre una humanidad maligna y perversa. Busquemos a Dios en ayuno, en ruego, con lágrimas. Presentémonos en espíritu delante de Él. Bendiciones.